Bienvenidos a un nuevo bloque de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional, agradeciendo a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. En esta parte del programa, nuestro invitado es el doctor Fernando Calle, connotado jurista, constitucionalista, en su momento ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. Yo le agradezco la amabilidad de visitarnos a los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias por atender nuestra invitación, doctor. No, José, para mí es un honor volver a estar con ustedes. El tiempo hace unos días quedó corto por culpa del tráfico. Y en realidad saludar a todas las regiones, porque nos escuchan no solamente fuera de Lima, sino también fuera del Perú. Y mi cariño y saludo, que son los más dolidos. Por eso quiero de inmediato nomás decirte, porque la región del norte está azotada, hasta ahora no se puede. Yo sigo insistiendo que me ayude el pueblo a reclamar que le encarguen al ejército la reconstrucción del norte. Ese es un buen tema, un buen apunte que lo vamos a tocar en el transcurso de la entrevista. El caso de Keiko Fujimori ya está recluida en el penal de Santa Mónica en Chorrillos. ¿Actuó bien o no actuó bien el Poder Judicial? Bueno, yo creo que ha actuado y nos debe una explicación sobre las audiencias. Quiero que la gente me entienda. La detención, prisión preventiva es el término procesal jurídico, es una medida cautelar. Es un incidente, como conocen los jueces y los abogados, un cuadernillo, como cuando hay una medida de embargo. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al artículo correspondiente del Código Procesal Penal, con referencia a la prisión preventiva, dice que esta se realiza una audiencia luego de 48 horas del pedido del fiscal para la prisión preventiva. Y se realiza en una sola audiencia, y se termina en esa audiencia. Y señala que en todo caso se utilice o se ampara en el artículo 8 del Código Procesal Civil, numeral no lo recuerdo, procesal penal, que dice que el juez, si no termina en una audiencia, podría tomarse 48 horas para resolver. ¿Por qué hago esta referencia? Porque si la gente estudiosa del derecho entra ahorita con la maravilla del internet a la página web del Poder Judicial e ingresa sobre la detención preventiva, va a encontrar que lo que yo estoy diciendo es lo mismo, es lo correcto. Es más, si ingresan a uno de los libros del doctor San Martín sobre derecho procesal penal, van a encontrar también que es más, él dice en el acto debe resolverse. ¿Y qué dice la academia en ese sentido? Dice, les enseñan a los jueces deben saber medir su tiempo, le dice, ¿no? O sea, darle 10 minutos al abogado, a la fiscal lo mismo, no máximo para que termine. ¿Por qué hago esta situación, mi querido José y los televidentes que me escuchan? Porque creo que los peruanos nos merecemos una explicación, el por qué nos hemos tomado semanas y semanas y no se ha dado 15 minutos, pues creo que habrán hablado una perorata como en la época del Senado antiguo, de 20, 30 horas el abogado y la parte de la fiscalía. Entonces, esto ha sido un juicio oral anticipado. ¿Eso es posible? ¿Se está desnaturalizando el procedimiento penal? Yo quisiera que los penalistas, los procesalistas, no diría me corrigen porque no sería uno que ya tengo la mejor voluntad de que se mejore, sino simplemente me ayuden a esclarecer el tema. Y en estos casos se merece una explicación. Ahora, en lo personal me alegra algo porque tú eres testigo presencial desde el inicio de las sentencias del Tribunal Constitucional, tanto del presidente Humala como la señora Fujimori. Yo dije que estas sentencias, no solamente a mi entender no eran buenas, sino que además no eran vinculantes, no eran doctrina jurisprudencial, no eran referencia impositiva, sino una sentencia más. Y es un reconocimiento, primero en la audiencia del tribunal, que varios magistrados del Tribunal Constitucional dijeran que no era lo que estamos diciendo, y ayer o anteayer el juez ha dicho que no toma la sentencia del Tribunal Constitucional porque no es vinculante, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, la propia Keiko Fujimori y también gente allegada a Keiko y la propia abogada de Keiko han dicho, vamos nuevamente a recurrir al Tribunal Constitucional, y es más, Keiko Fujimori ha dicho, vamos a ir a organismos internacionales. ¿Procedente o no procedente? Sí, en la medida que definamos cómo van a ir. O sea, una cosa es que tú vayas a recorrer varios países de partidos políticos similares, como hicieron en un momento la izquierda, ¿no?, contra el presidente García, qué sé yo, a buscar apoyo, y otra dentro del punto de vista jurídico y procesal.
El único mecanismo que tendrían sería la Corte Interamericana de San José o la Corte de Estrasburgo, en cuanto a derechos humanos. Pero la de Estrasburgo es más sólida incluso. No te aceptan nada si no has agotado la vía interna en tu país. Entonces, eso es un requisito que implica que pases por, si es habeas corpus, que llegue al tribunal, y el tribunal, si no te da la razón, ahí ya vas, si decides a nivel latinoamericano, a la Comisión Interamericana, de ahí a la Corte Interamericana. Y si quieres hacer un salto directo a la Corte Europea, te vas a Estrasburgo, ¿no? Pero son requisitos establecidos, pero para eso pasarán pues muchos años, ¿no? Y creo que ahí, por eso es que fíjate, a mí lo que más, y yo quisiera que los televidentes y oyentes me ayuden, y los periodistas como tú, yo lo que me preocupa, y digo, y le reclamo, muchos de nosotros hemos apoyado con voluntad, le hemos llamado la atención a los fiscales por figuretes, lo que tú quieras, pero creemos en la lucha anticorrupción, creemos en la lucha contra la impunidad. El pueblo se ha expresado en las calles, apoyándolo. Bueno, es hora de que la gente salga a las calles nuevamente. Claro, vendrá el Congreso, pero nada impide que el pueblo salga a las calles a reclamar a los fiscales lo siguiente. Los fiscales nos tienen que dar una explicación, porque yo no entiendo hasta ahora, por poner un ejemplo, el señor Graña, Miro Quesada o Graña, qué sé yo, que estaban en la cárcel, han salido, que han reconocido su culpa, ¿no? Están con un reconocimiento, no sé si están, como señalan cuando hay lavado de activos, incautados sus bienes, no lo sé, no sé si esté en el Perú, pero están en libertad, porque dicen que son colaboradores eficaces. La colaboración tiene un plazo, ¿no? Si no vemos, y en este caso, cuidado, porque se me podría decir, pero Fernando, el colaborador eficaz solo se sabe su número, es un fantasma, ¿no? Un ratito, ellos han decidido que se diga sus nombres. Entonces es una cosa abierta. La pregunta que tenemos, ¿en qué están colaborando? Porque no vemos un solo resultado de alguna alta dignidad o personaje que esté en la cárcel como consecuencia de esa colaboración. ¿Y por qué eficaz? Un proceso avanza más que el otro, como yo. Bueno, a mí me incomoda por una razón, y tú conoces y lo digo. No debemos dar una impresión, yo le ruego a los fiscales y al sistema judicial, diera la impresión que todo es la señora Fujimori. Porque yo me pregunto, cuando uno escucha ayer y dices, por ejemplo, primero no voy a tocar eso del arraigo, porque hablar de casa alquilada me parece, sinceramente, ¿fuera del lugar? Más que fuera del lugar, ni siquiera intocable por mí, porque no tiene razón. Eso es un agravio al pueblo, a la gente que no tiene casa, ¿no? Y por último, tu derecho de no querer comprar una casa. Eso no tiene que ver con el arraigo en realidad. Pero vamos al otro, al entorpecimiento, a la cuestión. Se ha mencionado, por ejemplo, los testigos, ¿no es cierto?, que se puede influir en esta situación. Algunos defensores dicen que ella no ha sido directo, pero no es así. Pues si es una organización criminal, lo vemos hasta en las películas, la organización funciona, bloquea, ¿no?, presiona. Pero yo me pregunto, el presidente Humala, la señora Humala no tienen, no sé, Villarrica, hay un caso en el cual se acreditó, ahí está un muerto, ¿no es cierto? Y ya están supuestamente con una acusación. Después el otro argumento ayer ha sido, que no lo desmerezco, o sea, no voy a, sino que te estoy poniendo unos ejemplos. Dice, como la pena de la señora Fujimori va a pasar 16 años, 15 de repente, puede ser más si se acumulan más delitos, bueno, entonces podría haber intento de fuga, ¿no es cierto? Pero si la Fiscalía ha pedido 26 años a la señora Humala, 25, 24 al presidente Humala, 15, 16, que no sabemos ni dónde están, la señorita esta, su amiga de las tarjetas de crédito, el hermano que era tesorero, no sabemos si sus bienes están incautados, y por último no sabemos si se van a presentar al juicio. O sea, la pregunta es esta, ¿por qué no están con orden de detención preventiva? Si es para garantizar, más aún cuando ayer ha dicho el juez algo muy interesante, ¿no? Haciendo su balance, dice, calculando, yo no sé cómo calcula, ¿no? Pero, y esto no es defender a nadie, 15 meses porque tiene que estar en el juicio oral, prácticamente, ¿no? Porque a fines de marzo, se supone, empieza el juicio oral, entonces para garantizar su presencia. Ahora, y otra cosa... ¿Y cómo garantizas la presencia, José, de los que estamos hablando? Y otra cosa que me llama la atención, sinceramente, en el trabajo de los fiscales, ¿no? Los fiscales le han puesto plazos, 2 meses para presentar la acusación, ¿y por qué no lo pueden hacer con el resto de casos? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo presentaron, dijeron que para el presidente Humala era tal mes, se ha pasado creo un año, ¿no? Entonces, no es bien delicado, porque el poder oculto, discúlpame que insiste en el poder oculto, que maquiavélicamente maneja todo el sistema peruano,
pareciera que tiene algo que ver en esto. Ahora, ¿quién quiere favorecer? ¿A quién quiere proteger? Porque fíjate una cosa, los peruanos tenemos derecho de marchar en la calle y decirles, señores del Ministerio Público, ¿y qué es de la vida de los de la construcción? El Club de la Construcción. El Club de la Construcción, no hay ni uno en la cárcel. Y esto tiene 3 años que ellos han corrompido todo el sistema y pueden darse abasto, pues la fiscal de la Nación puede disponer otro equipo para la investigación preliminar con detención, ¿no? Pero no hay absolutamente nada. De repente están todavía ganando concursos, licitaciones, construyendo en el país. Parecerían procesos selectivos, ¿no? Eso es lo que mortifica y que el pueblo se pronuncie, ¿no? Estamos conversando con el doctor Fernando Calle, destacado jurista, constitucionalista, en su momento magistrado del Tribunal Constitucional. Quiero volver a un tema que usted lo planteó de inicio, ¿no? Sí. Porque el proceso debió terminar en una sola sesión, dice usted. Pero entonces eso. Mi pregunta, y como cualquier persona común y corriente se hace, si la sentencia estaba fijada días antes del proceso de elecciones, ¿por qué no se realizó ese día? Punto 1. Punto 2, se lo pregunto al constitucionalista, al jurista, y se lo pregunto también al analista político. ¿Hay alta carga política en este tema? Más lo primero, porque sobramos los analistas, los constitucionales. Pero yo le puedo decir algo, ¿no? Bueno, deja mucho que pensar, ¿no? Porque la ley, vuelvo a repetir, y esto es procesal, me están escuchando estudiantes, juristas, jueces, fiscales, ¿no? Que pueden poner en la pantalla, no creo que lo borren, ¿no? De cómo se enseña esto en la academia y todo. Si dicen que es en una sola, bueno, pongamos audiencias. Ahora, ¿responsabilidad de quién es? La Junta Nacional de Justicia iba a tener trabajo a la hora que les toque o puedan llamar a los fiscales y jueces a una explicación, porque si, o por ineptitud, o por cobardía, o por corrupción, igualmente se hace daño, porque yo le tendría que preguntar si la norma dice en un día, si las clases le dicen a usted, señor, porque esto es muy simple, por favor, lo que se trataba es lo siguiente, el juez ha debido decir, señor fiscal, ya tiene usted 20 minutos hablando, por favor, dígame si la señora Fujimori está dentro de los alcances de los artículos y la doctrina y las casaciones de los plenos de la Corte Suprema en cuanto a que se disponga, yo disponga en la prisión preventiva. Precíseme, por favor, ¿no? Listo. Señora abogada, por favor, usted, yo entiendo, y por una razón, el fiscal puede pedir el cielo. Y la fiscal puede presentarnos un ángel de defensa, puede decir un ángel, pero el juez tiene el que dirige la audiencia y decirle, céntrese por favor en esto, porque esto tengo que terminarlo hoy día, y yo tengo que tener las pruebas suficientes para determinar si hay prisión o no. Esa es la apreciación jurídica, la apreciación política. ¿Qué? Ahora hay muchos políticos ya. No, pero la apreciación política es esa, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si se sentenciaba la semana pasada? Bueno, es una resolución, incluso no es sentencia, eso no es una resolución que define si procede la... No, porque por lo menos, no, claro, después. Una resolución. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Qué hubiera sucedido? No sé el impacto cuál hubiera sido, ¿no? Yo eso sí no quiero... Yo lo que sí he dicho, y asumo mis palabras antes de esto, que el pueblo iba a expresarse así como el referéndum, que puede estar equivocada la reforma política, mal hecha, la no reelección, lo que quieras, pero hay una forma, José Martí decía, para los que éramos adolescentes y queríamos a veces ser más revolucionarios, sin revolucionarnos nosotros mismos, decía, los derechos no se mendigan, se cogen, se arrancan. Entonces uno decía, la lucha armada, ¿no es cierto? Pero Martí también dice, pues, cuando existe el sufragio, la revolución está en el sufragio. Entonces, ¿qué digo yo? El pueblo tenía que expresar su indignación, su protesta, ya ha ido por algún lado y bueno, ha favorecido con el voto, como quien dice con Kohler, esto es así. Ahora, si los favorecidos saben utilizar ello y saben condescender a la confianza que se ha dado, puede haber más sorpresas el 2021, ¿no? Entonces, yo creo que, ahora yo he escuchado por ahí decir la protesta política de la señora Fujimori, no la vamos a llevar al Congreso. Entonces, ¿a dónde lo pueden llevar? Si el órgano político en esencia es el Parlamento. Estamos olvidando algo muy interesante que quiero que el pueblo también me ayude y la prensa, ¿no? Todos recordamos que no es solo la señora Fujimori entonces. ¿Cuáles son los congresistas que están involucrados? ¿Qué congresistas han utilizado los mecanismos de estos millones y millones y millones para quedarse alguito o son parte de la corrupción? Aparte de lo de Odebrecht, ¿no? Porque Odebrecht también ha mandado decir una vez de que habían donaciones a parlamentarios, donaciones entre comillas, ¿no es cierto? Y no sabemos nada tampoco de eso. Y de repente están hablando maravillosamente muchos congresistas y no quieren meter el ruido de la señora porque tienen, sabe Dios, qué temor personal. Porque lo correcto es que hacia mí
tocas al jefe de tu partido, crees en él, en su lealtad y crees que es limpia, pues desde el Congreso es la tribuna para defender una situación desde el punto de vista político. Ahora, ayúdenos y para acabar con este tema. Ya en el juicio oral. Sí, dicen que va a venir. Viene el juicio oral. El Humala también, ¿eh? Salen a flote los colaboradores eficaces, baicareos. Tienen que salir, tienen que haberse acreditado. O sea, todo lo que han dicho los colaboradores. Ahí viene un temita interesantísimo, ¿eh? Fíjate, yo quiero que me presten atención. El señor Romero ha reconocido que le ha dado $4 millones, $3.600.000. Todo es visible que es para un acto de corrupción. Y entonces, ¿cómo es en el Perú? ¿Se castiga solo al corrupto o al corruptor? ¿Se investiga solo al corrupto o al corruptor? ¿Qué quiero decir? Son como 50 testigos. ¿Esos señores son testigos o son cómplices primarios? Y si es plata ilegal, está Pero penado. peor, también está dentro del lavado. Por eso, claro. Entonces, y si es, como lo dice bueno, la Fiscalía, ¿no? Fíjate, yo entiendo a la Fiscalía por qué ha mencionado 15, 20 testigos. Testigos no de que han estado viendo, sino testigos que han llevado la plata, que han llevado el dinero. Entonces esos señores han cometido delito. Esos probablemente son... Porque, ¿qué dice la doctrina y el cómplice primario? El cómplice primario es aquel que sin su participación no hubiera podido cometerse el delito. O sea, si yo no depositaba eso así en pitufeo, como le han llamado, no habría podido hacerse uso de ese dinero. Y entonces ese señor también es cómplice. Y el cómplice primario recibe la misma pena que el autor. Entonces, yo me pregunto, estos señores por lo menos han debido entonces ser colaboradores eficaces. O sea, porque el colaborador reconoce su delito y aporta las pruebas que tiene para que se le reduzca la pena y se le considere. Pero hasta ahora, entonces, ¿cómo es este asunto? Todos los testigos son colaboradores, todos los testigos también son delincuentes. ¿Cómo es esta cuestión? Pues se está abusando, como en todo, de la ignorancia del pueblo. Cuidado, salvo que se pretenda viciar muchas cosas. Por eso yo hablo del poder oculto, ¿no? Audiencias innecesarias que no están de acuerdo con la ley, testigos que son cómplices y no están calificados. Cuidado, se está buscando nulidades. Se está buscando que a las finales nadie esté preso por cuestiones procesales. Se está buscando, como sacaron la resolución de la época autocrática del presidente Fujimori, destituyase a los magistrados de la Corte Suprema por corruptos, etcétera, etcétera. Punto aparte, se les impide presentar recurso de amparo, sabiendo que en ese último párrafo, porque tienen asesores, montesinos, etcétera, sabiendo que eso iba a servir para lo que sucedió después, que la Corte Interamericana los reponga a todos, no porque eran ángeles, no porque no eran corruptos, sino porque se había violado el debido proceso y el derecho de defensa. No se ha ido al fondo. Y eso se decía de manera exprofesa. Bueno, yo, el poder oculto, quisiera preguntarme si la gente que asesora son tan tontos. Por eso es que yo le pido al pueblo, te pido a ti que me apoyen, porque creo que entre otras cosas en las calles hay que pedir, y ojalá el Congreso lo haga, que nos diga el Estado, cuántos asesores hay en nuestro país, en el Congreso, en la Presidencia, en el Tribunal, en el Ministerio, cuántos son, cuánto ganan, qué hacen y quiénes son. Creo que es un derecho natural, sobre todo ahora los nuevos que van a llegar al Congreso, que les van a poner 6 asesores, o sea, que se pregunten siquiera esa situación, ya que han entrado con una mente muy austera. Ahora, ayúdenos a entender el panorama político. Elecciones complementarias, ya conocemos los resultados, surgen nuevas agrupaciones políticas con marcado posicionamiento a nivel del Congreso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo que, y podría haber sido mayor, ¿eh? O sea, si el pueblo hubiera expresado su dignidad, su ira con más fuerza, quizás estos grupos que aparentemente están caminando podrían haber tenido un voto mayor. O sea, porque en algún lado tiene que expresarse la ira. Esta insatisfacción, por ejemplo, de concepción ideológica incluso, si el APRA no hubiera hecho, los que dirigen el APRA, el desastre que le han hecho, la traición que le han hecho a su historia, sería ahorita el gobierno liderando una posición, pero dejándolo eso ahí, yo creo que hoy día los que han gozado de este beneficio tienen la oportunidad, porque es por 1 año y meses, la oportunidad con sus actitudes de repente ganarse la confianza que ya tienen, mejorarla y poder aspirar al poder, ¿no? En una gran alianza contra la impunidad. Mira, hay temas que se van a ver de inmediato. Por ejemplo,
Yo me hago una consulta con la gente, con la ciudadanía. ¿Por qué se ha disuelto el Congreso? Seguramente había muchas razones, pero la que se pintó para todos es por el intento de presentarle al Tribunal Constitucional un grupo que no estaba a la altura. Y quizás Acción Popular ha podido tener más votos u otros. Lo que sucede es que la gente a lo mejor ha hecho memoria de quienes trataron de meter a esa gente al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta inmediata que se puede hacer los líderes de las bancadas hoy, que deben reunirse ya. Pero cosa curiosa, ¿no? O sea, el partido que obtiene mayor votación en el Congreso, Acción Popular, es el que propone a uno de los magistrados que está siendo cuestionado. Sí, pues sí, el pueblo es muy original y el pueblo... No, pero los políticos son más originales, ¿no? Cobra su factura. Bueno, es que ha habido Pero- quizás no ha ayudado el hecho de que no vaya ninguno a la reelección, etcétera, gente joven, y bueno, pero tienen la tentación, ya estás viendo tú con todo derecho que aparecen los aspirantes a la fórmula presidencial, porque si se quiere ya mañana hemos empezado la campaña presidencial, ¿no? Porque ya es una carrera. Pero lo que yo te quiero decir en esto, y yo creo que el pueblo también nos ayude, porque hay un congreso, que las bancadas entre esta semana terminadas, aunque todavía no se inicie la junta preparatoria, etcétera, ya deberían sentarse porque el tiempo es corto. Y por ejemplo, la inmunidad es una solución inmediata. Pero cuando yo te decía cuál ha sido el motivo de que se anule, se disuelve el Congreso, el tribunal. Entonces tienen una deuda con el Perú. Tendrían, mira qué difícil, porque son como 10, tendrían que pensar patrióticamente y tocar las puertas a las mejores personalidades del mundo jurídico y elegir el mejor tribunal que puedan tener, ¿de acuerdo? Eso de inmediato, porque el otro sería estar diciendo, estamos previando algún favor a lo mejor del actual tribunal que se quede 2, 3 años, ¿no? Igual con la Defensoría del Pueblo. Yo pienso que la comisión esta que ha nombrado a la Junta Nacional, sin perjuicio de los valores que puedan tener ellos, van a llamar a la comisión a que expliquen por qué se ha hecho esta maravilla, ¿no? Donde se ve que el que pregunta tiene más audios que el que está siendo preguntado. Entonces, ¿con qué autoridad moral se ha llevado eso? Yo creo que tienen que verse varias cosas. Nos quedan 3 minutos, ahí vamos a hacer un ejercicio rápido. Dígame. ¿Hay posibilidad de generar un consenso o tú ves complicada la cosa? Tienen que creárselo, porque si es que no ponen de su parte... Sobre temas puntuales, inmunidad parlamentaria. La inmunidad es facilísima. No, ya lo he pero explicado. hay una agrupación que está pidiendo no solamente la inmunidad para los congresistas, sino también para el propio presidente de la República. Pues no se puede dejar sin efecto, el presidente tiene en el artículo 117, pero yo no la retiraría tanto, ahí tienen que medir que se puede clasificar, ¿no es cierto? Una cosa es que hay que cuidar al presidente, etcétera, pero acá está en forma generalizada, pero ¿qué hacemos con un presidente narco, con un presidente corrupto? Todo eso se puede manejar, ¿no es cierto? Una cosa son lo que dice el presidente, lo que hace en defensa de todos los peruanos, y otra que quiere hacer negocios de la presidencia. Y otro tema, ¿no? Están pidiendo pena de muerte. Ya hemos escuchado que la pena de muerte están pidiendo para los corruptos, ¿no? Bueno, Incluido incluso el propio UPP ha dicho hasta el presidente de la República, ¿no? Yo creo que por ahí van a ir primero a buscar una amnistía, por lo que los he escuchado, ¿no es cierto? Para tener Y posibilidad. esto es parte que una negociación. Y que eso podría servir a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Y a muchos otros. Pero yo no creo que el pueblo acepte eso. Lo que sí creo es de que ante tu pregunta, el hecho de la pena de muerte tienen que pensarlo bien, que tiene que modificarse el Código Penal, la Constitución, denunciar el Tratado de San José de Costa Rica, ¿no? Puede ser un camino hacia ello. Pienso que ya Bolívar lo dijo, los que toman el dinero del pueblo tendrán pena de muerte. Y agreguen su artículo 2, los jueces que no impongan esta pena tendrán la misma sanción. Pero lógicamente siempre cabe el prurito de decir y si es inocente, pero lo que sí se podría plantear es la cadena perpetua, que se tipifique el delito de mentir, perjuro, con una grave sanción, porque aquí miente el presidente, miente el contralor, miente, todo el mundo miente a su gusto. Y lo otro, sin duda, es medidas contra la corrupción, la revisión patrimonial que ya hemos hablado tantas veces, ¿no? Si se firma el convenio para que la Comisión Internacional contra la Impunidad se instale aquí. Pero yo creo que tienen que tomar, por ejemplo, el voto voluntario, reducir el periodo del Congreso a 2 años y medio o 3 máximo, igual regionales, igual. Lo que pueden tomar, y sí sería el toro por las astas, que no necesita reforma constitucional, es el debate de las regiones. No podemos seguir con 25 regiones ahí tiradas, tenemos que tener una centralización de esto, ¿no? Tienen una agenda brava, pero que si hay voluntad política y conocen y les gusta, yo pienso que todo debe salir bien. Y el consenso, si no lo realizan, mucho cuidado, porque afuera está el país,
está la gente y puede entrar en ira nuevamente y esto terminar mal, ¿no? No sé si en una asamblea constituyente violenta, no tengo idea, que no debe ser, porque sabes, mi querido José, que sepa la gente, los temas a definirse no son difíciles de consensuar, si es que se pone en realidad la voluntad política, ¿no? Y termino con algo importante. Yo creo que de inmediato deben decir, por ejemplo, que en el Congreso, como en el tribunal, si tienes 10 asesores, etcétera, estos no queden en planilla. Se vayan cuando se va el congresista, cuando se va el vocal de la Corte Suprema, cuando se va el ministro de Estado. ¿Por qué tienes tú que dejarlos en planilla y se abulte la burocracia a dinero del pueblo? Como siempre, agradecerle al doctor Fernando Calle por su participación a través de RCR Red de Comunicación. Enorme. Y no se olviden de llamar a la Fuerza Armada para que haga la recuperación del norte. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Fernando